yo creo que estamos cerca de un proceso en la Tierra de un calibre similar a la extinción de los dinosaurios. Y yo no sé si donde nos encaminamos es a la extinción de la mente destructiva, de la mente dual destructiva. Necesitamos una nueva humanidad, urgente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Manuel Almendro es doctor en psicología y ha dedicado toda su vida a tender puentes entre la psicología y el conocimiento de las sociedades indígenas con las que ha convivido e investigado científicamente durante más de 40 años. Dirige el Centro Oxígeme sobre psicología de la consciencia y es autor de varios libros, entre ellos El laberinto de la ayahuasca, y esta es una entrevista imprescindible para aquellos que deseen abrir sus mentes, explorar los desafíos de la evolución humana, explorar el fascinante mundo indígena, la espiritualidad, la curación, la muerte y la realidad de nuestra existencia. Mira, esa es una de las grandes preguntas que los maestros de la tradición sapiencial, ¿vale?, que nos están dejando tantas semillas que estamos perdiendo. Porque el para qué estamos aquí, desde uno de los grandes maestros más importantes de la humanidad, como San Juan de la Cruz, que podía ser para mí, lo veo clarísimamente como la puerta de la iluminación de la cultura occidental, y efectivamente ha representado más San Juan de la Cruz el para qué estamos aquí, para algunos maestros hindúes de alto calado, que vieron en él precisamente la respuesta a la pregunta de que Occidente, la gente dice, no tenemos aquí guías, no tenemos guías para poder conocer, la religión no nos sirve, la política tampoco. San Juan de la Cruz es una gran guía para poder saber para qué estamos aquí. Y Siddheswarananda, Swami Siddheswarananda, en el Raja Yoga de San Juan de la Cruz, lo describe perfectamente, ¿no? Cómo podemos llegar a atravesar la noche oscura. Entonces, ¿para qué estamos aquí y qué hace el planeta aquí? Porque hoy día tenemos que plantearnos las cuestiones, diríamos, de mayor calado, no lo que pasa en el barrio, que está bien, por supuesto, lo que pasa en nuestra ciudad, lo que pasa en nuestros países, está bien, pero no es suficiente. El para qué estamos aquí y las protestas por querer ganar más dinero, más cotas de poder, más cotas de éxito, incluso a veces en estos momentos toda esta especie de expansión sexual que hasta para vender, qué sé yo, ¿no?, una piruleta hay que enseñar sexo. Todo esto está lógicamente poniendo de relevancia de que no estamos sabiendo responder a la pregunta de para qué estamos aquí. Y estamos aquí para lo que dicen las grandes tradiciones sapienciales y los grandes maestros, ¿vale?, que es para alcanzar la gran conciencia universal. Es decir, llegar a convertirnos en dioses, que está bien dicho, pero puede sonar a demasiado pretencioso, ¿vale?, porque no se trata de alcanzar más poder, sino de alcanzar, diríamos, lo que se dice muchas veces del amor universal, que son palabras muy gastadas. Las palabras amor, las palabras mente, la palabra conciencia, están siendo muy gastadas, ¿no? Y a veces son palabras que hablan de otras palabras. ¿Por qué? La clave de para qué estamos aquí no es una palabra, es un hecho. Hay que entrar en saber vivir el presente, ser capaces de parar la mente destructiva. La mente nos está destruyendo, la mente no tendría por qué ser una enemiga, pero la mente básicamente es dual. Y la cultura materialista, que empezó con lo que se llama el modernismo, a partir del siglo XVIII, fundamentada sobre todo en el Imperio Británico, realmente, del racionalismo materialista de los siglos XVII y XVIII, nos ha metido en estos momentos, a pesar de haber tenido tantos éxitos en cuanto a la ciencia, en cuanto a alcanzar, qué sé yo, las cámaras que nos están grabando ese conocimiento, los aviones que nos permiten comunicarnos en todo el planeta. Sin embargo, a la hora de entrar en el mundo interior, la ciencia es un fracaso.
para dar la respuesta de para qué estamos aquí. Sí que yo digo, la ciencia sirve, es importante que no estorbe. La ciencia sirve, nos está ayudando sobre todo a convencer a muchos racionalistas y materialistas de que la vida más allá de convertir al ser humano como una máquina, convertir al planeta como una máquina, convertir a la vida como una máquina, y una máquina a veces que yo la defino como una máquina rentable, ¿vale? Estamos ya en el fin. Fíjate si es así, el para qué estamos aquí, que es alcanzar esa conciencia. La curación, la verdadera curación viene por alcanzar esta conciencia. Y hay dos cosas fundamentales para alcanzar esa conciencia. La primera, como dice San Juan de la Cruz, hay que matar a la memoria. Necesitamos liberarnos de la memoria del pasado, de la programación negativa, genealógica de nombres y apellidos. Esa programación familiar y genealógica, la sombra de esa programación, primero hay que limpiar la casa. Por eso San Juan de la Cruz dice, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, toda ciencia trascendiendo. Es decir, primer paso, el proceso de limpieza de la mochila, de la sombra que hemos traído a este planeta, porque ese es el primer objetivo de para qué estamos aquí, limpiar la sombra del pasado. Una vez hemos limpiado ese pasado, ya podemos entrar en vivir el presente sin mente. La mente dual destructiva es la que está hoy gobernando y es la utilización del otro para nuestro servicio, para el servicio de mi ego. Y yo utilizo a los demás a través del poder, del dinero, del éxito, del sexo, para utilizarlo y para engordar mi propio ego. La limpieza de ese pasado nos lleva al camino de la limpieza de la mente del presente. Eso nos permite entrar en un vacío maravilloso, en un vacío de silencio, donde está la esencia de la oración y la meditación. Y sabiendo entrar en ese vacío, y en ese silencio, y en ese presente, empieza uno a entrar en un peldaño más de lo que sería la evolución del ser humano de hoy día. Entrar en la conciencia, donde no hay pensamiento. ¿Qué hay? Hay que descubrirlo a través de los hechos. Si no, nos perdemos en conceptos. Si no, en nuestra vida no entramos en el hecho, en pisar la tierra, en realizar el proceso, lo que es el hecho, ¿verdad? Lo que son los hechos, que no son palabras, son hechos. Hago esto. Es decir, por eso yo pongo siempre el mismo ejemplo. Vamos al restaurante, no nos comemos la carta, sino lo comemos lo que hay en el plato. Pues esto es lo mismo. Ese es el para qué estamos aquí. Para alcanzar, en primer lugar, un proceso evolutivo personal, un proceso evolutivo colectivo y un proceso, diríamos, evolutivo que involucra ya a todo el planeta. Primero tenemos una conciencia fenomenológica, que es la conciencia de... Yo la conciencia que tengo no es la mente, porque yo no estoy pensando en ti. Yo te observo la cámara, observo el paisaje de aquí, de la zona, diríamos, del centro de Varna, y bueno, Barcelona, evidentemente, y yo estoy observando eso. Y eso es una conciencia fenomenológica muy fácil de obtener. Ahora bien, ¿qué es la conciencia unitaria, que está más allá de la mente? Es indefinible, porque tratamos de definir la conciencia desde la mente, con palabras, pero la conciencia es un hecho, es una vivencia. Lo que se llama la conciencia infinita, la conciencia universal, que yo hace 30 años que estoy utilizando esas palabras, y resulta que me las he encontrado posteriormente con algunos maestros orientales, hablando de eso. Digo, mira, qué buena sincronicidad, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Un poco todos, yo, desde mi granito de arena, obviamente, ¿no? Y esa conciencia es indefinible, pero es lo más importante que existe en el mundo en estos momentos. Y fíjate si es importante, yo no quiero asustar a la gente, pero yo quiero decir que el planeta, según se está comentando, ha pasado por momentos muy graves, incluso desde la época de la extinción de los dinosaurios, que podía haber sido una de las teorías más, diríamos, que más se aceptan,
de un meteorito enorme que hubiese producido tal. Yo creo que estamos cerca de un proceso en la Tierra de un calibre similar a la extinción de los dinosaurios. Y yo no sé si donde nos encaminamos es a la extinción de la mente destructiva, de la mente dual destructiva. Necesitamos una nueva humanidad, urgente. Si no, pues los políticos nos van a llevar a pelearnos a unos con otros, las religiones, ya ver cómo estamos, ¿no? Como todavía no se ha llegado ni siquiera a un consenso entre religiones. Los musulmanes se metieron en el lado oscuro con todo el movimiento este de Bin Laden, etcétera, etcétera, cuando tiene su lado luminoso también, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando de que hay tanto malestar en el mundo? El sinsentido de la vida va a marchas forzadas. Es decir, estamos hablando de velocidades exponenciales en el sentido de la vida, es decir, cada vez más. O sea, el sentido, te podía dar ejemplos durísimos del sinsentido de la vida, en cuanto en la clínica nos encontramos con suicidios horrorosos, por ejemplo. Pero lo dejo ahí nada más, porque creo que mucha gente que nos pueda estar escuchando conoce este tipo de situaciones. El sinsentido de la vida, sobre todo, aparece con una gran dureza cuando aparece la muerte, ¿de acuerdo? Y la gente se desespera y trata de olvidar. Y para olvidar hace todo tipo de cosas para intentar olvidar la muerte. Porque tenemos una sociedad que se está forjando de espaldas a la muerte, de no querer saber, cuando resulta que la muerte nos está llamando continuamente por la puerta de atrás, diciendo: aquí estoy, ya que no me colocáis en la puerta de delante, que sepáis que estoy aquí, estoy llamando incesantemente. Porque ¿qué es la muerte? Que forma parte de la vida, ¿vale? Sin embargo, el sinsentido de la vida se ha ido perdiendo. Fíjate, te voy a dar una connotación un poquito difícil de entender. Desde alguna de las personas con un gran conocimiento, cuando hemos hablado de esto, del sinsentido de la vida, la respuesta que me han dado dice: al principio la humanidad empezó a nacer, la humanidad, los seres humanos ya no éramos solamente moléculas, ni tampoco éramos células, sino los seres humanos constituidos. Siempre ha habido, desde el comienzo, utilizo sus palabras, ¿no?, de que Dios ha estado protegiendo a la humanidad y a la vida desde el principio. Cuidado con esto, que es importante. Pero a medida que la humanidad ha ido evolucionando, dicen estos sabios, Dios se está retirando. Porque el proceso que tiene que hacer la humanidad y cada ser humano en sí mismo es un proceso de alcanzar la conciencia por sí mismo, saberla desarrollar, sin tener una protección detrás. Porque si tú estás protegido y te están empujando y te están poniendo los caminos, perdemos el libre albedrío, la libertad, porque te lo están dando hecho. Entonces, a medida de que ha ido pasando los siglos, se retira esa conciencia universal, o esa conciencia divina, como se le quiera llamar, y el ser humano tiene que caminar por sí solo atravesando la sombra, atravesando la ignorancia, por sí mismo, forjándose en el camino de la libertad, el conocimiento y la conciencia, hasta alcanzar el máximo grado de conciencia infinita. Lo curioso de esta historia, el para qué estamos aquí es para alcanzar esa conciencia, como comentábamos, pero también lo importante es que el sentido de la vida consiste en ser por nosotros mismos capaces de alcanzar esa conciencia. Y ahí, cuando la persona, en un momento de pasar por esa noche oscura, ya no tiene el apoyo de la luz, de la divinidad, sino que tiene que trabajar en su propia sombra, es cuando aparece en los momentos de mayor despiste: esta vida no tiene sentido. Hasta que alcanzan, por fin, aparece una luz y dice, a través de un trabajo personal, y dice: sí, el sentido de la vida ahora lo estoy viviendo.
en casi 50 años metidos en el mundo del conocimiento y de la conciencia y de las búsquedas, etc., efectivamente, conociendo el camino del Zen, he conocido muchas escuelas de meditación, etc., el mundo indígena auténtico, que no es fácil de acceder a él, porque no se trata de un viaje turístico a las montañas de México o a las Amazonas de Colombia o a las Amazonas peruanas, ¿vale? A todo el mundo amazónico, no. El conocimiento profundo, fíjate que el verdadero curandero indígena llamado chamán, a mí es una palabra que realmente no la veo tan adecuada. ¿Qué es un chamán? Un chamán, como un curandero, como ellos se llaman a sí mismos, diríamos, es aquella persona que a través de su propia tradición, a veces son hijos de chamanes, y a través de un trabajo durísimo de internamientos en las selvas, de tomas de plantas, de sustancias naturales, de dietas sin alimentos o con muy pocos alimentos, han sido capaces, fíjate, te diría lo que es, atravesar la raya entre la vida y la muerte. Es decir, aquí ahora hay un gran interés por la muerte, ¿no? Por lo tanto, y hay muchos cardiólogos que están dando un paso hacia adelante diciendo aquí está pasando varias cosas con respecto a esto, ¿vale? Yo te puedo decir que un verdadero curandero o chamán de diferentes etnias transita por el lado de la vida y de la muerte, te diría, de una forma tan normal para ellos, es tan normal el tránsito, que forma parte realmente, diríamos, de su propia vida. No es ya una investigación de un paciente que ha muerto y regresa de la muerte, que estamos últimamente, no. Para ellos es su vida, es la forma normal. Ahora bien, todo esto desafía nuestra cultura racional y materialista. Las desafía 100%. Por eso el verdadero curandero no escribe. O sea, yo no conozco de los 3 grandes maestros con los que yo he trabajado, ninguno de ellos escribe, ninguno de ellos da conferencia, ninguno de ellos jamás, porque saben que lo que tienen que decir no puede ser comprendido a través de las palabras. ¿Y qué? Pues desafían porque es un mundo en el cual ellos viven, pueden acceder a regiones de la conciencia, a niveles de realidad, que no son lo que estamos acostumbrados a ver aquí, son niveles de realidad diferentes. Y te dicen, Manuel, no hay solamente este nivel de realidad y otro, no, es que son múltiples niveles de realidad. Y pueden viajar por el cosmos, ¿me entiendes? Y pueden viajar por planetas y tienen una idea de que, digo una idea porque no sabría cómo decirlo realmente, ¿no? De que los planetas del sistema de galaxias nuestros, para ellos allí viven otro tipo de entidades, otro tipo de seres adecuados, pues qué sé yo, a la física, por decirlo de alguna manera, de esos planetas. Y para ellos, el mundo nuestro es un mundo que está poblado de espíritus. Ellos trabajan con los espíritus. Y trabajan con los espíritus de sus maestros, de que les han procedido. Y en sus ceremonias aparecen estos maestros y ellos trabajan con ellos curando a la gente. Su propósito, en el 90%, es curar. Cuando tú ya tienes te diría yo, muchos años de trabajo y ya tienen una confianza contigo, sí que pueden entrar en lo que sería ya el enseñarte en qué consiste esa forma tan vertiginosa de entender la vida, para lo cual hay que estar preparado. Porque si la persona no está preparada y entra, y ahí está el libro El laberinto de la ayahuasca, que hemos comentado y demás, por lo que yo lo escribí realmente, porque vivimos en tal nivel de desesperación hoy día que queremos enseguida, necesito enseguida salir de, ¿cómo te diría yo? Me encuentro encajonado en esta vida, necesito salir de ahí, y la gente toma cualquier cosa. Por favor, cuidado, nada más. Todo forma parte de una realidad, ¿vale? Es decir, tú y yo estamos aquí
si no estuviéramos aquí, o cuando no estemos aquí, no vamos a poder hacer una entrevista, es decir, que bueno, tratamos de ser por lo menos reales, ¿vale? Sí que en las experiencias cercanas a la muerte, ha habido mucha gente que ha tenido contactos con familiares que han muerto previamente, y claro, a ver, el tránsito de la muerte para el 98% de las personas es un tránsito muy duro, que lo tengamos en cuenta, y ahí están los protocolos de sedación, es decir, para que la persona se calme. ¿Por qué? ¿Por qué necesita calmarse? Cada vez estamos muriendo peor. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo materialista y la muerte rompe el espejismo materialista, ¿no? Entonces, cuando se hablan de diferentes niveles de realidad, algunos maestros orientales hablan de un nivel astral, que queda para mí un poquito corto, ¿vale? Hay una serie de niveles que son muy claros dentro del mundo indígena, que también tienen conexión con la mística, que es el inframundo, el mundo medio en el que estamos y el supramundo, ¿vale? San Juan de la Cruz también lo dice, pero también te lo dicen los curanderos que no conocen a San Juan de la Cruz, que si tú quieres hacer un proceso de conocimiento, tienes que descender al inframundo para poder un día ascender al supramundo, ¿vale? Incluso maestros tan importantes como Aurobindo también hablan de ese proceso del descenso de la conciencia supramental, realmente. Luego ahí tenemos una pequeña explicación de lo que es, ¿vale?, diferentes niveles de realidad. Pero, más allá del inframundo, podías preguntarme, ¿y qué hay? Resulta que hay una conexión cuando los procesos más profundos del inframundo, donde te juegas la vida, hay todavía niveles de realidades enormemente luminosos. Y dentro de esos niveles luminosos hay muchísimos niveles también. A veces, cuando uno visita una iglesia importante y uno ve los dibujos que hay, ¿no?, las cúpulas y demás, por lo menos uno entiende que ha habido gente que ha podido conectar con esos mundos luminosos, que es la gran esperanza. La esperanza que tenemos de este mundo tan aciago que estamos viviendo, donde el materialismo nos inunda y la desesperación nos inunda, es saber que estamos aquí para encontrar ese mundo luminoso, que esa es, diríamos, la gran apuesta, y es donde nos estamos jugando el planeta. Esto es muy importante. Nos estamos jugando el planeta. Bueno, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Te vas a una persona que está en el tránsito de la muerte y empieza, si se hace una muerte consciente, y la persona ha vivido con una cierta conciencia y tiene la llave para hablar poder hablar en el tránsito de la muerte. ¿Cómo se ha puesto de moda, ¿no? Y ahora pues todo el mundo quiere hablar de lo que es la conciencia del mundo de la muerte, ¿no? Claro, yo estaba esto en los años 80, con Stan Grof y compañía en California, y por supuesto los indígenas, para ellos, ellos están en la universidad y nosotros estamos en el parvulario. Y ahora sí, ahora hay una explosión de cardiólogos y psiquiatras y psicólogos hablando, bueno, escapándose, ¿no?, del mundo materialista que nos ha inundado, y se ha puesto de moda casi prácticamente el hablar del tránsito de la muerte y de los que vuelven más allá de la muerte y tal y cual. Y hoy día, bueno, una vez te metes en los mundos indígenas, pues esto queda interesante, pero es que resulta que los indígenas, el tránsito de la muerte, es como si fuera Pedro por su casa, realmente, los que son buenos, ¿no? Y lo conocen, ya no es, bueno, aquí es una cosa que puede vender mucha noticia, ¿no? Pero bueno, eso es algo totalmente conocido, ¿no? Claro, ¿cuál es la realidad? Efectivamente, para el dogma materialista, cuando estos psiquiatras pioneros, hoy día ya la cosa cambia. La cosa ya, como ya hay muchos que están hablando, ¿no? En el congreso estuvo Pim Bam Lommel, si no recuerdo mal, está también, sí, Manuel Sanz también hablando de esto, realmente. Ahora, bueno, se les hace un poco más de caso, pero hace 60, 50 años se les echaban encima diciendo que todo eso que estaban contando de pacientes que morían y volvían, que era una alucinación.
hasta que los californianos, que son los que más se lanzaron hacia esto, dijeron, no, esto no puede ser una alucinación. No hay la definición de alucinación, no puede servir para definir este nivel de realidad que está pasando. Por lo tanto, ¿cuál es la realidad? Claro, en el tránsito de la muerte, cualquier persona se le deshace el nivel de realidad materialista. Para el materialismo, desde que el Imperio Británico nos metió lo que era el siglo XVII y XVIII, que el dogma materialista, todo es materia mecánica rentable. Esto es muy importante. Ya vemos el negocio que hay detrás de todo esto, y toda esta manipulación de Newton y Descartes, que algo creo que he hablado sobre esto en la entrevista, nos damos cuenta de que el nivel de realidad de tiempo, espacio y materia no es la realidad, es un nivel. Es decir, no hay una realidad, sino que hay diferentes niveles de realidades. Este viaje a los diferentes niveles de realidades en el mundo, por ejemplo, de la meditación, ya sea la meditación zen, aunque ellos hablan muy poco de esto, o de otros tipos de meditaciones, los hindúes, por ejemplo, hablan de los diferentes niveles de realidades cuando entras en un campo de Vishnu, de Shiva o de Brahma, ¿vale? Diríamos que en el mundo de los curanderos, tanto el mundo mazateco y el mundo amazónico, el viaje es hacia unos diferentes niveles de realidades. Está el nivel de realidad de la materia, que todos estamos, y aparecen otros niveles que son infinitos realmente. De hecho, me comentaba al principio, cuando yo estaba como muy investigador y tal, pues este nivel de investigación se me fue aplacando un poquito, porque aquello superaba todos los niveles de investigación y los protocolos que llevaba se disolvían. Entonces, hablando yo con los maestros hindúes, me decían, y yo, no, Manuel, yo les comentaba esto, ¿no? Decir, oye, aquí hay un nivel de realidad que esto, ¿dónde vamos, no? Aquí no hay materia, no hay cuerpo. Dice, no es eso solamente, ¿no? Es que en esos países, por decirlo de alguna manera, vive gente. Vive gente. Ahí entramos otra vez en la gran discusión de los espíritus. Es decir, para ellos es fundamental que los espíritus existen. Cuando se está hablando en estas investigaciones modernas, en el tránsito de la muerte que hemos comentado, y el paciente, o en una operación, porque yo trataba pacientes que venían con esta, convertidos en problemas por el materialismo, que durante la operación habían estado viendo la operación, y había gente que había estado en el tránsito de la muerte, viendo lo que estaba pasando alrededor, e incluso fuera de la habitación en la que estaban. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Quién está viendo? Si el cuerpo no está, el cuerpo está ahí atado, diríamos. Entonces, la única explicación que tiene es lo que dicen los indígenas, es el espíritu en una experiencia extracorpórea. Luego ahí, el gran problema no solamente son los niveles de realidad, o los niveles de conciencia, sino que hay una experiencia que no necesita del cuerpo para poder ser vivida. Y la falacia absoluta de que la conciencia es una excrecencia del cerebro, esto es una aberración, ya es una aberración, y esto no puede ser sostenible. Lo viven. ¿Y qué es lo que viven? El tránsito normal y corriente. Lo que para nosotros es un trauma, esto de los hospitales que se mueren y vuelven a vivir, y ahora está eso en pleno apogeo, esto es peccata minuta para ellos, eso es que es otro mundo, es un mundo que a mí don Patricio o muchos de ellos me comentan que están en diálogos con el mundo de los espíritus estos, de los antepasados suyos y de los maestros, que están a diario en contacto. Si es que, a ver, ellos no tienen separación. Vamos a ver, no se trata tanto del mundo de la muerte, sino que la realidad tiene diferentes niveles y ellos viven a diario, mientras están comiendo, los diferentes niveles a voluntad. Y es que esto, claro, a nosotros eso no nos cabe en la cabeza, aunque nos lo inyecten, ¿me entiendes? Eso no cabe. Las plantas sagradas son un misterio. Es uno de los grandes misterios que yo encontré cuando me puse a meterme hasta el fondo de lo que eran los mundos indígenas. Las plantas son
mensajeras de la Tierra, pero de verdad también mensajeras del cosmos infinito. Son un misterio, por lo tanto, y son un vehículo en el cual, fijaos que es cosa importante, no solo lo que se llama el curandero indígena, que se le llama chamán, ¿no?, sino todo lo que es, diríamos, la transmisión que trae detrás, que esto la gente no se da cuenta, de que la clave es la transmisión que le permite poder acceder al misterio de esas plantas. Yo, como otra gente, y recuerdo incluso con cariño a Michael Hartner, por ejemplo, que lo hemos comentado cuando nos hemos encontrado por esos mundos, el hecho de que el conocimiento que tiene ese chamán, ese curandero indígena, a mí la palabra chamán no me gusta del todo, ¿vale?, pues se la hemos colonizado nosotros. Lo más importante de eso es que las plantas serían portadoras de un espíritu. Pero esto ya estaba en Paracelso también. Todo lo que pasa es que esto nosotros lo hemos desgraciadamente olvidado por el dogma materialista, pero el gran conocimiento del curandero es ser capaz de conectarse con esos espíritus. Y me lo han dicho muchas veces, no uno, unos cuantos, aunque tengo que reconocer que he conocido en 40 y tantos años a solo 3 realmente curanderos de alto nivel, altos curanderos indígenas, que la planta me dice, el espíritu de la planta me dice para qué sirve, qué es lo que puede curar y qué nivel de conciencia puede aportar si es que el individuo, la persona, entra de forma correcta en el campo nuestro, dirían las plantas, porque es muy peligroso. Es decir, cualquier curandero de alto calado, son pocos, te dirá que llegar a un nivel de conciencia, de vibración, que te permita conectar con el espíritu de esas plantas, supone un proceso realmente, un reto tan poderoso que al mismo tiempo es muy peligroso, que puede repercutir en que tú no puedas soportar eso. Y eso es lo que sucede cuando la gente de forma silvestre se acerca a estas plantas con esta mentalidad nuestra occidental de quien paga manda. Sí, si se hace de forma correcta. Es decir, tenemos un problema, la mente occidental, y es que no somos capaces de respetar caminos, ¿vale?, que no forman parte de nuestros caminos en estos momentos. Nosotros vivimos en una concepción materialista, ¿vale?, que explota la naturaleza y explota al otro. Y en ese sentido me gustaría concluir, digamos, todas las entrevistas con una reflexión que la considero fundamental dentro de mis posibilidades, ¿vale?, en el gran peligro en el que se encuentra la sociedad esta materialista, de luchas entre unos y otros, por la mentalidad separatista esta entre religiones, entre razas, lenguas, banderas. Claro, esta es la gran enfermedad que hoy tenemos realmente, y está en todas partes del mundo, aquí y fuera de aquí. Yo acabo de llegar de la India y la verdad es que veo también un panorama complicado, que les da, a los hindúes incluso les da miedo hablar de ello, ¿no? Entonces la cuestión está en que ¿las plantas podrían servir? Sí. ¿Por qué? Porque las plantas lo que permiten, si hay un acercamiento correcto, es el descenso, diríamos, de la conciencia espiritual, la apertura del ser interior y el descenso de esta conciencia supramental. Por eso resulta que las plantas, en manos de un buen curandero, no es dar ayahuasca de un día para otro, págame que me voy, ¿me entiendes?, con lo que gana. No va por ahí, esto no va por ahí. El mundo mercantilista no tiene nada que ver con el mundo de las plantas. Es un despertar del ser interior, si se hace de forma correcta, y con alcanzar que la conciencia supramental, el descenso del espíritu, se pueda hacer realidad. Es decir, se crea un vínculo entre, podríamos decirlo, entre Dios y los hombres. Y es correcto, esto es así. El primero de todos, ¿sabes cuál es?
perder el miedo a la muerte. Eso es lo primero. Incluso te dirías que ves la muerte en su momento determinado como un proceso de liberación interesante. No para entrar ni en el entreguismo a la muerte, ni la fascinación por la muerte. No, no. Eso es una patología. Sino que lo ves como lo ven ellos, ¿vale? Todavía me remito a que quizás escriba un día con cierta tranquilidad cosas que son difíciles de que yo las pueda decir en este momento, porque no sabría cómo decirlas y tampoco quiero expresar cosas que puedan sugerir rechazos a que la gente realmente tenga su miedo, el miedo a su propio mundo interior. Lo que yo sí te puedo decir con esto es que entras en contacto con tu conciencia, con tu ser interior, y entras en contacto con cuál es el papel para el cual tú has venido a este mundo. Esto es así. Cuando la persona, y esto lo hago después de 40 y tantos años trabajando en el mundo clínico y los procesos clínicos que se hacen en el proceso Oxígeme, no es tanto la curación de un síntoma, sino que la persona se encuentre con su propio ser interior, su propio ser de conciencia, y a partir de ahí entra en algo fundamental. ¿Dónde está y hasta dónde tiene que ir en su vida en ese campo de conciencia? La persona entra en una felicidad indescriptible. No te va a dar ni el coche que compres ni la tontería que compres. Este es el mundo de compras, ni te la va a dar estas ideologías perversas políticas de que están viendo otra vez de nuevo cómo se matan la gente uno otro contra otro. Este mundo oscuro y de fuerzas oscuras que se está apropiando de la Tierra en estos momentos. Vayas donde vayas. Llegar a estos niveles. Ven, yo lo que te puedo comentar, soy muy parco en esto, porque quiero que se entiendan bien las cosas. Voy a decir que son palabras de gente que considero que no son humanas, la verdad. No son humanos, tienen cuerpo y además, para que yo haya podido escuchar esto, a mí me ha costado estar con ellos casi 47 años trabajando ahí, con ellos, ¿vale? Y al final, yo puedo decirte que tú vas a los curanderos que yo he conocido, no se han muerto ya, no van a hablar, no van a decir nada, van a decirte sí, si es que aceptan realmente el poder. Muchas veces son tan humildes que aceptan, y los he visto en un gran compromiso a veces cuando ha venido alguien de fuera a preguntarles, se sienten incómodos, no quieren hablar de esto. ¿Por qué? Porque no se puede hablar. Cuando ya, después de muchos años y muchos años y muchos años, bueno, espero que la gente no entienda que yo soy un fantasma que he hecho un viaje turístico a ver a ciertos curanderos, porque con un viaje turístico no te enteras de nada. Después de muchos años, sí que he conseguido que ellos me puedan hablar. Y entonces, efectivamente, es correcta la pregunta. En todos los niveles de realidades, están unos atravesados unos sobre otros. Es decir, este mundo nuestro está completamente atravesado por el mundo de los espíritus y por el mundo de las fuerzas cósmicas antagónicas que utilizan a los seres humanos, diríamos, en un proceso de autodestrucción. Mientras que en esas fuerzas cósmicas, y lo digo de verdad, con una conciencia total de lo que estoy diciendo, esas fuerzas cósmicas, unas de ellas, desde el comienzo diríamos, del mundo espiritual en la Tierra, tanto el mundo de los persas como el mundo de los hindúes y el mundo de los curanderos, tanto amazónicos, mazatecos, que hay unas fuerzas divinas que tratan de que el ser humano despierte a su mundo interior y despierte a la conciencia divina, mientras que hay unas fuerzas absolutamente destructivas y perversas que tratan de evitar eso, y que este sería el gran juego cósmico. A mí no me gusta la palabra juego cósmico, prefiero el drama cósmico. El drama cósmico que está jugando la Tierra en estos momentos tiene que ver con esto, con que el mundo nuestro, del espacio, el tiempo y la materia, según los maestros que yo he tenido, están totalmente atravesados por este mundo invisible
que podríamos llamar, en el cual los espíritus jugarían como entidades invisibles, jugando el destino de la Tierra. Fíjate a dónde va la respuesta. El mundo indígena, para eso yo te tendría que decir que primero me jugué la vida en el mundo indígena, así como en el mundo del Zen, yo no me jugué la vida, sí que te juegas el ser o el no ser, vale, pero en el mundo indígena yo me he jugado la vida varias veces. ¿Por qué? Y eso lo explico en El laberinto de la ayahuasca, que como te comenté lo acaban de publicar en Cambridge. Me jugué la vida porque yo no sabía. Yo, que tenía un interés desde mi infancia por el mundo de los indígenas, yo me metí en la selva y pensando que todo el mundo era bueno, ¿vale? Porque esa falacia de que el mundo indígena todo es maravilloso, no. El mundo indígena tiene su propia sombra, ¿vale? Y entré con brujos maleros. Los brujos maleros tienen un súper conocimiento porque se pueden hacer dueños de tu voluntad. Aviso para navegantes. Estos que, como yo, pues bueno, con unas ganas de entrar en el conocimiento, en trabajos de campo, aviso. A mí me ha pasado, no te pase a ti, ¿vale? Entonces, ellos no hablaban de Dios, ¿vale? Sin embargo, al principio, con muchas dudas y muchas resistencias por mi parte, entré en contacto con indígenas cristianos, católicos. Y fue una maravilla. Y entré en el mundo, a comprender el mundo católico y cristiano a través de ellos, ¿vale? Me acuerdo con Salvador Panique, que lo comenté esto en su momento. Y claro, es que el mundo católico tan panteísta, las vírgenes por allí, vírgenes por acá, santos por allí, en el mundo indígena entra perfectamente, porque para el mundo indígena toda esa divinidad, algunos hablaban de Dios también, de Jesús, etcétera, está en las plantas. Para ellos la divinidad está por todas partes, en el aire, en la tierra, y por lo tanto los santos, la Virgen, tal y cual, pues claro, Jesús, pues está por todas partes, ¿no? Y eso me llamó la atención. De hecho, te contaré algo, muy en el sur de México, San Juan Chamula, hablando de los años 77, 78, y me acuerdo que veía a los indígenas una zona extraña, en aquel momento, ahora igual con tanto turismo, pero no había allí extranjeros cuando yo iba, y me acuerdo que entré en una iglesia de San Juan Chamula, y me acuerdo de ver a los indígenas, cada uno delante de un santo, con una botella de gaseosa delante. Le pegaban un chupito y hablaban al santo. Tal y cual, tal y cual. Perdón, me llamaba mucho la atención eso, como para ellos estaban vivos allá realmente. Bueno, y digo, mira, es que un santo en el fondo es como una parabólica, ¿no? Tienen aquí a la Virgen, y la Virgen, más que ser una madera tallada, que estaba muy bien para los artistas, para ellos es una parabólica, es decir, una especie, diríamos, de descenso de esa entidad o de ese ser espiritual que en la presencia de la persona que está hablando con él, tal y cual. Y te diría una cosa, como ellos han desarrollado tanto el cerebro derecho, yo creo que ellos vivían en estado no ordinario de conciencia, la relación que tenían, porque yo me ponía al lado y a mí no me miraban, o sea, estaban fijos en su oración, su diálogo con la Virgen, y para mí estaban en un estado expandido de conciencia. Los católicos se deben aprender un poquito de los indígenas. No, el silencio de la mente. Rumi decía que Dios está detrás del silencio y lo que hay detrás del silencio. Tiene su razón. Rumi es muy duro, o sea, en un momento determinado el mundo sufí es uno de los mundos maravillosos que hay, que está siendo destruido por el lado oscuro del mundo musulmán en estos momentos, ¿no? Ese lado oscuro que está metiéndose en la tierra a marchas forzadas, ¿no? Entonces, la cuestión es esa, ¿vale? Es decir, el silencio es fundamental, pero no el silencio de boca, que te pongas un esparadrapo y digas, ya estoy en el silencio. No, hay gente que hace meditación y se ponen así, se ponen la naranjada esta y se ponen un vestimento,
Está muy bien Krishnamurti, ¿vale?, que está avisando sobre los problemas del nacionalismo que está habiendo por todas partes, y Krishnamurti es muy duro también, como Rumi, en momentos determinados habla de los disfraces, ¿no? No son hábitos, son disfraces. Bueno, tienen su razón, toda cosa tiene su momento realmente, ¿no? Entonces, la cuestión importante de esto es que es el silencio, pero no el silencio mental. Y lo digo muy bien cuando se me ha pedido algo sobre meditación, que también hablo en algunas otras conferencias y en los libros, de que hay mucha confusión. El patrón más patológico que hay hoy día en el planeta es la confusión. Y en la sociedad occidental esa confusión es una hiperpatología, hay una confusión generalizada. Es un momento para que los vendedores de ideas y demás puedan hacer verdaderos trasiegos y verdaderas tragedias en la sociedad que nos envuelve, ¿vale? Esa confusión que hay. ¿Cómo salir de la confusión? La meditación es un buen punto. El Zen es uno de los mejores puntos que hay, que se basan en el silencio. Pero, y yo lo digo y aprovecho, no consiste en estar esclavizado, como decía Huineng, el maestro Eno, a estar esclavizado todo el día, mentira. El silencio tiene que estar en las 24 horas del día. ¿Cómo? Tienes que realizarlo. Nosotros trabajamos en el proceso con el silencio anclado en jara. Viene muy bien para bajar de la mente, porque esto es lo que nos vuelve loco y esto es lo que nos produce las enfermedades. Si no bajamos de aquí, no lo vas a tener bien. La mente es la gran causa de las enfermedades. No es una enemiga, pero la manera en cómo se está utilizando es una mente recurrente que no para, ¿vale?, es la gran causante de las enfermedades físicas y mentales. Conocerse a sí mismo es, primero, conocer el silencio de uno mismo. Cuando uno está en silencio consigo mismo, la gran pregunta en este caso, por ejemplo, de Ramana Maharshi, Who am I?, que lo decía en inglés, ¿quién soy yo? He estado un par de días allí, conociendo el sitio donde él vivía, porque bueno, la India la conozco desde hace 40 años y aquí mismo en la propia Universidad de Barcelona. Me acuerdo que antes de terminar psicología, en los años 70 hubo una desbancada de gente hacia la India. Y yo, no sé por qué, digo, no, a la India no voy, yo me voy para América. Pero estaba ahí, ¿no? Y ahora que he estado, y me he dado cuenta de por qué realmente tenía que ir a América, forma parte un poco de la conexión con uno mismo, ¿no? Y porque hay veces que vas a los sitios, yo sigo mi propia naturaleza, que es lo que le digo a cada persona, tu camino es tu camino, sigue tu propia naturaleza, déjate de ir a un maestro y ponerte así, date una patada en el culo, y primero lo que tienes que hacer es ponerte así delante de ti mismo, ¿vale? Respétate, busca tu maestro interno, y ten cuidado con tantos maestros sueltos que hay, ¿me entiendes? Que van a faltar alumnos a este paso, ¿vale? Entonces, la cuestión es que quién soy yo es una buena pregunta. Nosotros la utilizamos y la hacemos que la persona se ancle en jara en el silencio. Y el quién soy yo no es ni el apellido, ni la lengua que estás tratando, ni la bandera que te han impuesto. Y de eso quiero hablar al final, si no te importa, porque vemos cantidad de gente, unos con el brazo arriba o con la mano así, mi idea, mi ideología. No es mentira, esas ideas no son tuyas, esas ideas van cientos de años detrás de ti. Las formaciones mentales de unos y otros están en el aire, todos los pensamientos que tenemos pasan al aire. Y uno coge cualquiera y de una manera absolutamente inconsciente se atribuye una idea, o pienso así, y ves a los egos discutiendo, ¿por qué yo? Ideas que ni siquiera que no son suyas, no forman parte de sí mismo. Lo que tú piensas no eres tú, lo que tú eres es tu silencio. Por eso esa es la respuesta, el silencio. Sí, evidentemente en la lucha esta que está habiendo entre las fuerzas oscuras, invisibles, por una parte destructivas, que estarían a niveles del cosmos, a niveles universales, no están aquí. Lo que hay son seres humanos títeres de esas fuerzas oscuras, y por otra parte, tenemos las fuerzas luminosas, que son fuerzas con conciencia divina, que son las que de alguna manera pretenden que se realice en el que donde está la materia
el mundo de la conciencia divina tiene que estar. Lo dice el budismo también. Allí donde está Mara, que es el mundo diabólico, allí el Buda tiene que estar. Allí donde está el infierno, para los católicos, dirían el mundo celestial tiene que estar. Está dicho todo esto. Lo que hay es una lucha que no entendemos por qué, a niveles cósmicos, y que estamos siendo atravesados por estas fuerzas cósmicas, tanto diabólicas como divinas, ¿no? Entonces, bueno, se trata de que de alguna manera el ser humano despierte su ser interior, su ser espiritual y su ser de conciencia, para que se convierta en un obrero divino, vamos a llamarlo así, ¿vale? Al servicio de esta divinidad. ¿Qué problema está viendo? Por eso la pregunta que me haces, adecuada. Yo fui un gran crítico del materialismo científico, pero apoyado en bases sólidas, como Thomas Kuhn y la estructura de las revoluciones científicas, y en fin, te podía dar aquí una serie, diríamos, de autores bien conocidos, ¿no? Donde ponen la duda sobre el materialismo científico, y yo me apoyé en hechos y vi realmente de que el propio miedo del ser humano entra no solo en la ciencia, sino que entra en el cientifismo. Estuve en contacto con Ilya Prigogine, estábamos de acuerdo, yo expuse que no hemos salido del materialismo que marcan las 3 leyes de Newton, y en fin, y no solamente esa cuestión, ¿no? Sino que utilicé varios, ¿no? Como David Bohm, también, gente que se movían, científicos que exponían las claves, ¿no? Rupert Sheldrake, gente que yo incluso he tenido relación personal con ellos, ¿no? Pero hoy día estoy viendo que el problema no es tanto el mundo del escepticismo materialista y cientifista, no científico. La ciencia tiene su razón de ser, nunca llegará a la conciencia infinita, pero puede ayudar en el camino, mientras que no estorbe, ¿vale? Entonces yo me estoy dando cuenta hablando de los últimos 15 años, la gran espiritualidad falsa y el negocio del espiritualismo, que es el gran problema que tenemos hoy día, la gran fantasmada. Fíjate, la formación que yo doy en el proceso, Oxígeme, les he obligado a la gente que quiere hacerlo a que sean psicólogos o médicos, y el que no ha estado estudiando psicología. Y además con una cosa, que sean psicólogos, primero que vean lo que es la psicología, como ciencia del alma, ciencia de la conducta, del comportamiento, lo que tú quieras. Pero en el fondo, psiquis representa, no es la mente o la mente minúscula, sino también la mente con mayúscula y la conciencia. Y les obligo a que sean psicólogos, que tengan una responsabilidad con la sociedad, que coticen Hacienda, porque hoy día, tanto espiritual, libre de cargas, todo el mundo está hablando de psicología transpersonal, no saben lo que es la psicología, no tienen experiencia clínica. ¿Qué estás hablando de la psicología? Sí que la transpersonal es el apellido, pero el sustantivo es psicología, primero conoce la psicología. Y hay mucha gente desde las diferentes franjas de la psicología, el conductismo, cognitivismo, psicoanálisis, que han entregado su vida a conocer al ser humano. Conoce esto, déjate de fantasmadas de psicología transpersonal, por favor, que no sabes lo que es la psicología. Y bueno, pues me he encontrado por varios países, tanto de América y fundamentalmente, de que cualquiera, ¿cuántos libros de psicología transpersonal? No, uno es taxista por la mañana, psicólogo transpersonal por la tarde, digo, bueno, ¿a dónde estamos a llegar? Hasta que me ha llegado a mí incluso gente con un proceso psicótico que se autotitulaban psicólogos transpersonales. Esto, la falsedad espiritual, el consumismo espiritual, el no conocerse primero y trabajarse primero, toda la evasión a todo eso nos está haciendo que se esté dando un mercado espiritualista que es lo que va a destruir, lo que puede destruir el camino nuevo y el camino limpio que el mundo de la conciencia está trazando. Y este puede ser el gran problema. Hay una gran conexión entre lo que es el mundo para Sri Aurobindo, el mundo y la vida, y lo que es el mundo y la vida para los indígenas que yo he conocido. Ambos, tanto Sri Aurobindo como los maestros indígenas, hablan de las fuerzas cósmicas. Esas fuerzas cósmicas antagonistas y destructivas se están interceptando en la vida de todos los seres humanos que estamos en este mundo, ¿no? Son fuerzas invisibles, oscuras, separatistas entre razas, países, religiones, lenguas, ¿no?
y que de alguna manera se nutren de nuestra propia inconsciencia. Y que en estos momentos, estamos hablando 2024, estarían entrando en la Tierra de una forma espantosa. Antes del COVID, un maestro ashánica me predijo el COVID. Cuidado con lo que va a venir, de que la Tierra se iba hacia la rebelión de los virus, donde lógicamente las bombas atómicas y las bombas de racimo y las armas químicas no tienen nada que hacer, más bien todo lo contrario, ¿vale? Pero al mismo tiempo que hay unas fuerzas oscuras y destructivas, hay unas fuerzas divinas, que estarían casi desde el origen, diríamos, de la vida en la Tierra. Que la única manera, comentan ellos, para poder salir de esta lucha tan destructiva que puede acabar con la Tierra, era, en vez de vivir este mundo exterior como se está viviendo, muchos por la política, los negocios, el instinto del poder, del éxito, del dinero, la patología sexual que se está viviendo, la única clave que hay no es la política, no es el dinero, no es el sexo, sino el despertar el ser espiritual y el ser interior que todos llevamos dentro. Entonces, el gran peligro que ellos comentan es que el ser humano se pueda convertir en ser títeres, primero los políticos, por encima de los políticos, ¿no? Los poderes fácticos que dominan a los políticos, como se suele. Pero incluso lo que ellos están diciendo se puede percibir, y ellos perciben perfectamente todas estas fuerzas oscuras, de las cuales tanto los políticos como los seres humanos que llevan el poder fáctico y que dominan al mundo de la política, al mismo tiempo serían títeres también de esas fuerzas oscuras destructivas, pero son inconscientes, no lo saben porque esas fuerzas oscuras se nutren de la inconsciencia. Entonces, importante darnos cuenta, al menos nosotros, de cómo nos pueden manipular los políticos y de cómo nos pueden manipular esta especie de religión del mundo, del economicismo, que todo es economía. Entonces, dejar de ser marioneta sería fundamental, ¿no? ¿Dónde se nutren estas fuerzas oscuras? Diríamos que los seres humanos, la vida tiene una fuerza básica, que bien la podemos dirigir hacia el mundo del arte, etcétera, pero lo terrible de esto, a través de la manipulación de las fuerzas oscuras, nos podemos derivar hacia el mundo de las pasiones en mundos muy primarios, a niveles de violencia, de alimentación, de sexualidad, ¿no? E incluso más allá de las pasiones, esas fuerzas oscuras pueden hacer derivar a nosotros como marionetas, nos podemos derivar hacia el mundo de lo demoníaco, diabólico. Y esto explicaría los crímenes diabólicos a veces, sobre todo contra los niños. O sea, ¿cómo se pueden hacer estas barbaridades? Este mundo terrible de la pederastia y de los crímenes contra los niños por parte de padres o de familiares, de noticias que a veces salen y de noticias que a veces no salen, pero a nosotros nos llegan en la consulta, ¿no? Y que es una verdad. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo la mística, y en España tenemos la gran mística española, reconocida por Dios, por medio mundo, menos en este país, o muy poco, de Santa Teresa y San Juan. Mira, siento reconocida actualmente. De hecho, cuando uno ve bibliografía que se está hablando sobre psicología, espiritualidad, uno ve en la bibliografía San Juan de la Cruz, San John of Cross, que le llaman ellos, o Santa Teresa de Jesús, Saint Teresa of Ávila, ¿no? Y por todas partes, incluso en la India, en el Raja Yoga de San Juan de la Cruz. ¿Cómo habla la gran sabiduría de estos dos sabios, que son para mí en estos momentos modelos fundamentales para que la vida en Occidente tenga un buen camino? ¿Cómo hablan del proceso purificativo? ¿Qué es lo que dicen las tradiciones indígenas? Primero hay que purificar para poder iluminar. Iluminar en el sentido no de andar a dos palmos por encima del suelo que no te enteras de nada, sino iluminar en el sentido, ¿cuál es el sentido de tu vida? De tal manera que si los granitos de arenas que se van despertando unos y otros a niveles individuales de lo que es despertar el ser interior y el ser espiritual, a ver si llegamos a un grupo, ¿no? A un nivel, por decíamos, de llenar el vasito para que rebose, ¿no? Y a un nivel, diríamos, que el planeta pueda cambiar. El planeta no va a cambiar si no es a través del despertar de conciencia individual que genere una masa importante de personas que permitan un cambio colectivo.
Ahí el proceso purificativo tiene que ver con un proceso purificativo interior. Yo lo trabajo en el proceso oxígeno, despertar de lo que sería liberar la memoria, para que la materia evolucione, a nivel de como Aurobindo dice, que la materia, aceptar la materia, no negar el cuerpo y hacer que el primer paso sea el ascenso, ¿vale?, de la materia hacia la consciencia, porque detrás de la materia, en el núcleo de la materia, está enterrada la consciencia. La materia no es una materia absurda, inerte, no. La consciencia está dentro de la materia, y la conciencia que hay dentro de la materia es la conciencia divina. Y terminando esto, diría, por favor, hay que tomar conciencia de las formaciones mentales que nos están envolviendo, darnos cuenta de cómo la gente se mata por ideologías, cuando no son ideologías que no son nuestras, y nos las están metiendo en la cabeza, y son formaciones mentales que crea el pensamiento y las expresamos fuera y la gente lo coge. Yo lo entiendo hasta cierto punto, de que la persona tiene que irse con una idea, porque no entra en el silencio. Si entra en el silencio, a lo mejor esas ideas y esas ideologías bajan un poco de nivel y ya no están buscando, ¿cómo te diría yo?, generar fosas comunes y tapias de los cementerios, ¿no? Esas ideologías forman parte del Maya, de la que la sabiduría hindú habla del mundo de la ilusión, y que defendemos a capa y espada y que es mentira. ¿Sabes cuándo desaparece esto? Y te lo digo por propia experiencia. Cuando voy a algún funeral o al proceso de muerte de algún amigo, nadie expone ideologías. Todo el mundo está en silencio. ¿Por qué? Porque en el momento que estamos viendo que se está muriendo un amigo nuestro, la gente silencia las ideologías o desaparecen. O entran, quizás, ¿no?, en ese momento del tránsito de la muerte del amigo, entran en ese silencio y en el darse cuenta un poco de las fantasías que las ideologías llevan consigo. Por lo tanto, creo que tenemos que superar el dogma materialista, hablando de que este consumismo materialista, que creyendo que tenemos tanto y somos por lo que tenemos, es mentira. Cuanto más tenemos, menos somos. Y que este drama materialista forma parte de esa lucha que he hablado antes de las fuerzas oscuras y luminosas, y forman parte, diríamos, de lo que es el drama cósmico. Es decir, es importante darnos cuenta de que la mentalidad de ver al otro como un enemigo es un drama de fuerzas cósmicas. No forma parte de nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra tierra. Está ahí queriéndose meter, pero la verdad es que preocupa, ¿eh? Es un reto que el universo tiene planteado y que en un momento determinado puede destruir a un planeta como la Tierra. Cuando tú ves en agosto los meteoritos, ¿no?, las lágrimas de San Lorenzo, que le llaman, ¿de dónde crees que vienen esos meteoritos? Vienen de planetas que han sido destruidos. En este gigantesco proceso de evolución que está metido dentro, por alguna razón que no sabemos, en todos los universos y en toda la existencia, porque esto se nos escapa a nuestra mente. Por lo tanto, la mente dual destructiva, que ya he hablado de ella, de utilizar al otro para nuestro servicio, al otro, explotarlo al otro, a niveles económicos, sexuales, esa mente dual destructiva es la que está destruyendo el planeta en estos momentos, y generando el gran patrón que hoy domina la humanidad, que es la confusión generalizada, y que se trata de escapar en potenciar la imagen de uno. Por eso no te extrañe, ¿no?, que el negocio de cambiar el cuerpo, de tratar de que el envejecimiento no se haga, con las operaciones estéticas, todo eso está a un incremento por todos los países, porque cada vez estamos más enterrados en la cueva de Platón, cada vez más. Vivimos el mundo de las imágenes y tenemos mucho miedo a ver que esa cueva tiene una apertura donde está la luz infinita. Lo que genera esta confusión es la corrupción. Por eso vemos tantas noticias de corrupción. Y cómo realmente la corrupción y el poder del dinero pues puede estar perfectamente, y lo está, en el mundo de la política. A lo mejor donde su patria no es tanto una bandera como el dinero, o su patria es el poder. Necesitamos seres conscientes. Nos estamos jugando el planeta. No nos estamos jugando un país, una ciudad, una bandera, no. Lo que nos estamos en estos momentos es jugando el planeta. Y cada vez más. Estos curanderos de lo que te hablo,
comentan como el mundo divino, el mundo de Dios, se está retrayendo, se está yendo, porque ahora le toca a los seres humanos el trabajo. Ha habido una protección, dicen ellos, hasta cierto punto. Eso se acabó y ahora el ser humano tiene que hacer el trabajo. Lo dice San Juan de la Cruz también. Y esta humanidad consciente que necesitamos, pues es fundamental para salir del proceso de destrucción que estamos viendo en nuestras familias, en nuestros países, en nuestros barrios, y que en un momento determinado, incluso en algunos países como las religiones, en nuestro país la religión no tanto, quizás la política, pueda ser en un momento determinado el abismo de la destrucción. Solo si somos seres conscientes, despertamos a través del silencio nuestro ser interior y nuestro ser de conciencia, haremos el camino para el cual nosotros estamos aquí en la Tierra, que es generar una conciencia, también el mundo amoroso del que se habla, aunque yo sobre el corazón quiero hablar muy poco, porque hay tanta manipulación con el corazón, todos están con el corazón, todos estos maestros espirituales, o los maestrillos espirituales, todos hablan del corazón y tal, en un momento en que me satura tanto corazón, ¿verdad? Y tanto abuso. Por lo tanto, no cabe duda que el Sagrado Corazón de Jesús, uno de los mayores mensajes que tenemos, Sutra del Corazón del budismo también, y lo único que puedo decir es que o hay despertar de conciencia o hay destrucción del planeta, nada más.